En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, y versículo 27. Marcos 8, 27. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta mañana. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente, a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Que Dios bendiga su palabra. El Evangelio de Marcos es el recuerdo que Pedro tenía de lo que había acontecido y había ocurrido en el tiempo en el que ellos estuvieron con Jesús. Marcos escribió todo aquello que Pedro de alguna forma tenía fresco en su memoria y recordaba de los acontecimientos que ocurrieron en el tiempo de estar ellos como discípulos de Jesús antes de que Él fuese a la cruz. Leyendo en este Evangelio vemos muchas cosas importantes. Y el capítulo anterior, los versículos anteriores, veíamos cómo el Señor Jesús había multiplicado el pan y los peces. Había hecho la multiplicación de los panes y de los peces. Había también sanado a multitud de personas. Había sanado ciegos, paralíticos, sordos, liberado endemoniados. Había hecho multitud de milagros. Y muchas personas le seguían. Y muchos hablaban de él. Y Jesús pregunta a los discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ellos comienzan a decir: pues unos dicen que Juan el Bautista, que ha resucitado, otros que Elías, otro que uno de los profetas. Y Jesús les pregunta a ellos directamente: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?
Porque lo importante que Jesús quería enfatizar no era lo que pensaran los hombres de Él, sino qué pensaban los discípulos de quién era el Hijo de Dios, quién era Cristo Jesús. Y Pedro se adelanta a todos ellos y les dice: tú eres el Cristo. En otro pasaje paralelo, en Mateo, encontramos que Jesús hace esta misma pregunta, porque son pasajes paralelos, y ahí le contesta Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Jesús estaba hablando de edificar su iglesia sobre la confesión de fe que Pedro en ese instante estaba haciendo, sobre que Cristo era el fundamento, era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido. Pero es curioso que en este pasaje que hemos leído de Marcos, aún después de haber tenido esa revelación de que el maestro, el rabino, el nazareno era el Hijo de Dios, dice que lo lleva aparte, quizás no a un lugar muy alejado, porque poco después dice que Jesús se vuelve a los discípulos, cosa que posiblemente estaban cercanos, pero se lo lleva como a un lado para reconvenirle, para decirle: Señor, tal cosa no te acontezca, ¿cómo vas a hacer eso? Porque Jesús empezó desde este momento. Esa es la primera vez que Cristo habla de su crucifixión. Es la primera vez que Jesús le dice a sus discípulos que Él va a ser crucificado. Y claro, para nosotros la cruz hoy en día no tiene prácticamente significado. O si acaso el significado que tiene es tenerla aquí, o algunos llevarla colgada en el cuello, o otras mujeres llevarla en unos alcillos. Pero el sentido de la cruz en este tiempo, en este momento, para los discípulos era muy claro. Implicaba maldición, implicaba que la cruz no era solo un lugar de tormento, sino era un lugar donde iban exclusivamente los criminales, los homicidas. Y Jesús no era un criminal, Jesús no era un homicida, era su maestro, era el Hijo de Dios, era el Mesías que habían estado esperando Israel por tantos años y que por fin venía para librarles de la esclavitud de Roma. Pero le dice eso al maestro, que no te acontezca esto, que no te ocurra. Y de alguna forma, de alguna manera podemos entender cómo Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, no porque Pedro fuera Satanás, sino porque de alguna manera había una influencia diabólica en las palabras que Pedro estaba hablando. De la misma manera que Jesús dijo: esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre. También de alguna manera está diciéndole: lo que tú estás hablando por tus palabras, por tu boca, las palabras que están diciendo son influencias diabólicas. Vienen de parte de Satanás, porque el diablo ya le había ofrecido en el desierto: mira, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Si postrado me adoras, te daré todos los reinos. No es necesario que mueras, no es necesario que vayas a la cruz, no es necesario que tengas que sufrir. Pero Cristo Jesús sabía que había venido al mundo para un plan perfecto de Dios. Y ese plan pasaba por la cruz del Gólgota, pasaba por morir en el Calvario. Así que cuando Jesús escucha a Pedro, le dice: no, quita, apártate, ponte detrás de mí. Eso es lo que quiere decir. Ponte detrás de mí, como diciendo: nada me va a impedir el camino que tengo que llevar y a donde me va a conducir. Pero luego después, seguidamente, Jesús llama a la multitud. Primero estaba con los discípulos nada más, pero ahora llama a la multitud. ¿Por qué? Porque tiene una palabra, un mensaje que decirles, para que entiendan y sepan el sentido, el significado de seguir a Jesús. ¿Cuál es el precio que se ha de pagar para seguir a Cristo Jesús? La salvación es algo que Dios nos ha dado gratuitamente. Yo no he tenido que hacer absolutamente nada para salvarme. Lo único que he hecho es aceptar lo que ya Dios ha hecho por mí.
ha enviado a su Hijo Jesús, le ha puesto en la cruz del Calvario, ha derramado su sangre y por medio de él me ha justificado a mí y a ti. Pero sí que ciertamente la vida cristiana, el ser un discípulo, el ser un seguidor de Jesús, tiene un precio. Y ese precio que Jesús hablaba, no solo era un precio de, bueno, vas a negarte algunas cosas, ya no puedes hacer aquellas cosas que te gustaba hacer, ya no vas a poder darle rienda suelta a tu carne como hasta ahora lo habías hecho. Él iba mucho más allá. Y por eso cuando presenta a los discípulos la cruz, y que ellos sentían y sabían el significado de la cruz, implicaba que la cruz era algo que uno tomaba para ser crucificado, muerto en ella. A los ladrones, a los homicidas, a los que se les llevaba a la cruz, ya los romanos tenían preparado un palo, ¿verdad? Y entonces al que iba a morir en la cruz, le obligaban a llevar el otro, ¿verdad? El otro travesaño para así con él cargar y de esta forma humillarlo, de esta forma avergonzarlo, porque eso es lo que significaba la cruz. Era un lugar de humillación, era un lugar de vergüenza. Por eso dice Pablo, para los judíos la cruz es una abominación, es algo dice, para los judíos es locura, dice, es algo, ¿cómo puede ser que el Cristo, el Hijo de Dios, muera como un criminal? Además, la palabra misma, Dios en el Antiguo Testamento dice, maldito todo aquel que es muerto en un madero. Maldito. Y claro, para ellos sabían lo que era. Y Jesús les habla y les dice exactamente esto. Pero me toca mucho este pasaje porque después de haber tenido la revelación, ahora Jesús no se queda solo ahí, sino que les hace entender que va a morir y les hace entender que ellos también van a tener que morir como Él. Y llamando a la gente, llamando a la multitud y a sus discípulos, les da este mensaje. Si alguno quiere venir en pos de mí. Lo primero que el Señor hace es que Él no obliga a nadie a seguirle. Te da la opción de que tú determines seguir a Jesús. Te da la opción de que tú determines y decidas ser un seguidor de Cristo Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, yo no lo voy a detener, al contrario, pero tiene que saber una cosa. Si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que ser consciente de lo que le va a acontecer en la vida. Porque desde los púlpitos muchas veces se ha predicado y se sigue predicando de un evangelio barato. Como dijo Dietrich Bonhoeffer, una gracia barata. A Dietrich Bonhoeffer, que era un pastor luterano en Alemania en la época de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, lo detuvieron. Y lo tuvieron en un campo de concentración intentando de que negara todo lo que él estaba hablando y presentando un evangelio porque él no podía ver y entender, porque él amaba a Israel como Dios ama a Israel, de que hicieran lo que estaban haciendo con el pueblo judío. Y por tanto le metieron en un campo de concentración y lo mataron justo 2 semanas antes de que los aliados entraran y liberaran ese campo de concentración. Pero él dijo algo, ¿sabes? En un libro que él escribió llamado El costo del discipulado. Él dijo, solo el que cree es obediente. Y solo es obediente el que cree. Y solo
se es obediente el que cree. Llamaba a la pasividad cristiana que estaba viendo en ese momento gracia barata. Porque no hay una gracia barata, hermano. Si tú estás en el camino del Señor, el precio que vas a tener que pagar va a ser alto. Quizás tu familia, quizás tengas que negar muchas cosas, quizás te encuentres con tu esposa o tu esposo o tus hijos en contra, pero tendrás que determinar si quieres seguir a Jesús y tenerlo a Él el primero, o si prefieres ir con tu familia o no perder tu familia por Cristo Jesús. Entonces yo quisiera hablaros en esta mañana rápidamente de tres puntos nada más que vemos aquí. La cruz de Cristo y mi cruz, porque nosotros también tenemos una cruz. Pero algunas personas dicen, bueno, es que mi cruz es mi esposa. Hermano, es que tú no sabes la mujer que yo tengo. Otros dicen, no, hermano, es que mi cruz es el jefe en el trabajo. Es que tú no sabes, ese hombre, esa persona, esa mujer, no sabes cómo me trata, me humilla, me avergüenza, o mi cruz es mi salud, tengo una salud deteriorada. Perdón, hermanos, ni tu cruz es tu esposa, ni tu cruz es tu esposo, ni tu cruz es tu jefe, ni tu cruz es tu salud. La cruz es para morir. No tiene nada que ver. Lo otro son pruebas, adversidades, situaciones, pero no es tu cruz. Y lo primero que el Señor nos habla aquí son el requisito para seguir a Jesús. Y lo vemos en el verso 34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que el primer requisito para seguir a Jesús es niégate a ti mismo. Ahora, ¿qué es negarnos a nosotros mismos? Negarme a mí mismo no me salva. La salvación es algo que Dios ha hecho por mí. Creer es seguir el ejemplo de la cruz, pero negarme a mí mismo no me salva. Los que son salvos por medio del Espíritu Santo aprenden a negarse a sí mismos. Negarte a ti mismo implica que yo puedo obedecer sin negarme a mí mismo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo que todos conocemos, a Jonás. Cuando después de ser echado en la playa, en la arena por el pez, Jonás determina obedecer, va y predica el Evangelio, pero no se ha negado a sí mismo, sigue con las suyas. Hay personas que piensan que negarnos es obedecer, pero no es esto. Lo veremos ahora. Yo puedo obedecer sin negarme a mí mismo, o puedo hacerlo a la forma de Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús en el Getsemaní, Él determinó someter su voluntad a la del Padre. Eso es negarnos. Negarnos es no hacer lo que yo quiero hacer, no como yo deseo hacerlo, sino entregarme a Cristo y darle a Él el señorío de mi vida. Negación implica sumisión, obediencia. No es solamente hacer las cosas que Dios te ha dicho, porque podemos hacer lo que el Señor nos ha dicho, pero no negarnos a nosotros mismos. Negarme a mí mismo no es negarme cosas. Bueno, esto que me gusta o aquello que me agradaría, pero que... Entonces, eso no es negarnos, hermano. Negarnos a nosotros mismos es renunciar al yo. ¿Has renunciado a ti mismo?
O sea, ¿has llegado al punto de decir no mi voluntad, sino la tuya? Hemos llegado al punto de decir, Señor, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Pero espera, que es que lo que yo quiero es que te humilles. Ay, Señor. Es que lo que yo quiero es que mueras a lo que los demás piensen, a lo que los demás digan, a lo que los demás opinen de ti. Muere a eso. Pero Señor, es que me cuesta. Ya lo sé que te cuesta. Pero eso es renuncia. Renuncio a que se haga justicia. Renuncio a las cosas que a mí me agradarían o que yo quiero que se hagan conmigo. Renuncio a mi yo. A todo lo que tú entiendes como bueno. Renunciar a aquello. No hablo de pecado, cuidado. Sino de cosas que son buenas, pero que Dios a lo mejor no quiere que las tengas. Y renunciar a eso. Negarse es dar un paso al señorío de Cristo. Hay una ilustración que yo creo que todos la vamos a entender. Imagínate que vas conduciendo tu coche tranquilamente, llevando el volante, dirigiendo el vehículo, y de pronto te encuentras con Jesús en el camino. Y paras el coche. Y abres la ventanilla y le dices, Señor, pasa. Entra aquí, siéntate a mi lado, aquí en el lado del pasajero. Y Jesús se te queda mirando, da la vuelta al coche, abre la puerta donde estás tú y te invita a salir. Y te dice, siéntate en el lado del pasajero, que el que va a conducir el vehículo de ahora en adelante soy yo. El vehículo es tu vida. No podemos hacerle una invitación al Señor de entra, está a mi lado, ven conmigo, ayúdame, consuélame, háblame, dime cosas aquí al ladito, qué bien que te llevo en el coche, Señor, ¿cómo vas? Y tú sigues llevando tu vida como te da la gana. Lo primero que hace Jesús cuando se sube al coche, ¿sabes qué es? Da media vuelta y va al camino contrario al que tú ibas. Si queremos realmente que Dios controle nuestras vidas, tenemos que darle a Él la autoridad para que nos lleve, nos dirija, nos gobierne, porque si no es así, lo podremos llevar como pasajero, pero no lo tendremos como Señor. ¿Amén? Señor, estoy dispuesto a recibir lo que tú me des. Esa es una de las cosas que podemos decirle. A carecer de lo que tú retienes. Mira bien lo que te estoy diciendo, A renunciar a lo que tú me quitas. A sufrir lo que tú infliges. Hacer lo que tú quieres que yo sea, o a no ser nada de lo que yo quiero ser, pero todo lo que tú quieres que yo sea. Esa tiene que ser nuestra oración. Señor, estoy dispuesto a recibir lo que tú me des, pero y si lo que el Señor te va a dar es, pues, ¿cuántos misioneros, hermano, han muerto en la misión, han muerto en las tribus indígenas o en lugares recónditos en África? Porque un día dijeron a Jesús, Señor, heme aquí, envíame a mí, estoy dispuesto, quiero ir al campo misionero. Y encontraron que el propósito y el plan de Dios estaba en que ellos iban a ser muertos por causa del Evangelio. Estamos dispuestos a decirle al Señor, Señor, aquí estoy dispuesto a recibir lo que tú me des, sea lo que sea. A veces no nos va a gustar lo que el Señor tiene. Así que lo primero que vemos del precio de seguir a Jesús es que si alguno quiere ir en pos de Él, debe de negarse a sí mismo. Debe de tomar su cruz
y seguirlo. Negarte, tomar la cruz, que implica lo que tú tienes para morir día a día, todos los días, y seguirle. La segunda cosa es una promesa que Dios da para todo creyente, para todo hijo e hija de Dios. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Amén. Porque todo el que pierda su vida, todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. O sea, la promesa de Dios para nosotros, para los creyentes, es que si estamos con Él, si caminamos con Él, al final tendremos vida eterna. Si caminamos con Él, aunque aparentemente perdamos, vamos a ganar. Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos. El Evangelio es pérdida para ganancia. Y los hombres lo que queremos es ganar, pero no perder. Jesús tuvo que perder. Él dice que dejó su gloria, que dejó su lugar de gloria, que vino aquí, que se humilló, que fue siervo y fue hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué ganó Cristo? Ganó estar sentado hoy en el trono, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, reinando sobre todo principado, sobre todo poder, toda autoridad que se nombre en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No hay corona sin cruz. Queremos la corona de vida, queremos el regalo de la salvación, sí, pero tenemos que pasar por la cruz, hermano, todos los días, cada día. Por eso Pablo podía decir, cada día muero. Y Pablo lo refleja muy bien cuando dice en Filipenses capítulo 3, vamos a ir ahí un momento, en Filipenses capítulo 3, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No importa lo que tengas, no importa lo que tengamos y el conocimiento que tengamos, si perdemos esto para ganar a Cristo, habrá sido un buen resultado. Para el mundo es: no te dejes pisotear, no te dejes humillar. Para Dios es: el que se humille será exaltado, el que se exalte será humillado. Todo el que quiera salvar su vida, que es lo lógico, es lo normal. ¿Yo qué quiero? Salvar mi vida, que no me ocurra nada. Protección, autoprotección. Jesús dice: todo el que quiera salvar su vida la va a perder, porque es necesario que mueras. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, todo aquel que esté dispuesto a ir a la cruz por causa de Cristo, todo aquel que esté dispuesto por causa del Evangelio, te cueste lo que te cueste, morir si es necesario, como dije al principio, salvaremos, ganaremos nuestra vida. Amén. Y la última cosa es la advertencia que Jesús da para cada generación. Primero es el requisito para seguir a Jesús: niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. Segundo es la promesa para todo aquel que le sigue, y es que aunque pierdas tu vida, aunque aparentemente parece que pierdes tu vida, la estás ganando, porque estás ganando la eternidad. Y la tercera cosa que Jesús presenta aquí es la advertencia para cada generación. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Jesús lo dice claramente. ¿De qué te vale? ¿Qué aprovechará al hombre si ganas todo? Si tienes infinidad de cosas, si te mantienes entero con tu yo, si te mantienes entero con tu persona. Pero eso te lleva a que después
pierdas tu alma. Esta es la advertencia para cada generación, para ti y para mí. ¿De qué te vale que ganes tantas cosas? ¿De qué te vale que todo te salga bien si al final... Yo he visto personas de verdad que cuando les han venido bien las cosas, en vez de acercarse a Dios, se han alejado. Es incomprensible. He visto infinidad de personas, infinidad de creyentes, que estaban en la iglesia y estaban llorando por los pasillos, de rodillas, clamando y llorando: Señor, dame un trabajo, Señor, que no puedo, tengo que mantener a mi familia, Señor, mira tal. Y en cuanto el Señor les ha dado un trabajo honrado y tal, y han empezado a tener algo de sostén, ¿dónde está el hermano? ¿Qué hermano? ¿Cuál? Fulanito. Uy, no sé, hace ya 3 domingos que no le veo, 3 semanas que no viene por aquí. Pero bueno, ¿no era el que estaba llorando ahí los martes en el culto de oración, quebrantado, tirado en el suelo, dando golpes contra la silla porque no tenía trabajo? Y ahora que Dios se lo da, en vez de ser agradecido, es desagradecido. Es una simple comentario, ¿no? Una simple alusión, pero es la realidad, ¿eh? ¿De qué aprovecha el hombre? O sea, ¿de qué te aprovecha a ti tener beneficios? ¿De qué te aprovecha tener dinero? ¿De qué te aprovecha tener cosas si lo que tienes te impide alcanzar la eternidad? Mejor es, sin un ojo, entrar en el reino de los cielos que no con los 2 ojos. Mejor es, sin una mano, entrar en el reino de los cielos que no con las 2 manos. Entonces, es muy claro, hermano. La advertencia está clara. ¿De qué vale que tengamos, que obtengamos, si eso nos va a impedir entrar al reino de los cielos? Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es estrecha, hermano, la puerta. Es angosto el camino. Pero al final está la vida. Amén. Seguir a Jesús tiene un coste, tiene un precio. La salvación es gratuita, pero seguir a Cristo trae un precio que pagar. Obediencia, sumisión, renuncia, etcétera, etcétera, etcétera. Amén.